Allá, en el mismo borde, allá donde terminan nuestros derechos constitucionales de propiedad sobre la heredad de la tierra, se levanta orgullosa nuestra frontera como estándar victorioso o muro contencioso, avisando al mundo los límites borderos de una patria que todos reclamamos orgullosos como nuestra. La paz, construcción de sueños y realizaciones, victorias y costosas conquistas, son algunos de los hechos valerosamente cosechados y mostrados hoy al mundo con orgullo por nuestros hombres y mujeres fronterizos, reclamados vehementemente al amanecer de cada día. ¡Arriba la patria que empieza y termina en la frontera! Consejo Nacional de Fronteras. El futuro de la República Dominicana está en el sur. ¡Invierte en el sur! Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Duarte, fundador de la República, ha de estar siempre presente en la conciencia y el corazón de todo buen dominicano. Un mensaje del Instituto Duartiano, difundido gracias a la generosidad de este medio. Somos niños de la frontera. ¡Que viva la frontera dominicana! Muy buenas, mis amigos de La Voz de la Frontera. Radamés Batista de nuevo con ustedes para llevarle temas de interés para nuestra principal zona geográfica, la frontera nacional, tratando de identificar valores, positividades, potencialidades de una zona tradicionalmente olvidada, la frontera dominicana. La frontera genera una serie de situaciones interesantísimas, las cuales en este programa tratamos de enfocar de una manera imparcial, sin politizarlas, sin buscar culpables, pero sí planteando soluciones a los problemas ya conocidos y lo que están resurgiendo. Uno de los principales temas que genera la frontera es el que se da de la convivencia normal con Haití. Los países que hacen frontera siempre generan temas. Sobre eso vamos a hablar en este programa. Pero antes les quisiera solazarme con ustedes e invitarlos a que si no lo tienen, se lo busquen. Buscando en las librerías nacionales me he encontrado con esta obra importantísima e interesantísima de Frank Moya Pons, La otra historia dominicana. Nosotros lo tomamos de un anaquel y desde la primera página nos interesó. Vamos imbuidos en ella, sacando datos interesantes de la otra historia dominicana. Hemos sido, por principio, partidarios siempre de que hay que reescribir la historia nacional. Hay que volver atrás y cimentar nuestra historia sobre realidades, sobre verdades. Y hay una historia escrita que debe ser auscultada y debe ser analizada. Y hechos, incluso hechos muy recientes, que están en la historia nacional, por ejemplo, la Revolución de Abril, ya anda tergiversada. Y hay hechos pequeñitos que no salen en la historia, que no se escriben, que es sobre los que se basa Frank Moya Pons. Interesantísimos datos, interesantísimos temas, de los cuales en este programa vamos a leer 2 páginas. Por lo interesante que resulta ese libro o esa obra, vamos a tratar en cada programa de La Voz de la Frontera, tratar de traerles algunas de esas temáticas desde la óptica de un historiador nuestro, de nuestro tiempo, que investiga y plasma sus pareceres en diferentes estratos culturales.
tanto libros como notas periodísticas, como conferencias. Vamos a leer algo de Frank Moyapó más adelante. Mientras tanto, vamos a agradecer esta invitación que nos llega de la YAD, la Junta Agroempresarial Dominicana, para que asistamos. Vamos a leerla. Señor embajador Ramés Batista, presidente del Consejo Nacional de Fronteras, su despacho. Distinguido señor embajador, la Junta Agroempresarial Dominicana Incorporada, YAD, en su papel de promotor de políticas favorables al campo dominicano, le invita a participar en el conversatorio sobre la mano de obra haitiana y su impacto en el sector agropecuario. Este encuentro será celebrado el jueves 29 de enero de 2009 a las 9 ante meridiano en el Salón Multiusos de nuestra institución y contará con la conducción técnica del doctor Wilfredo Lozano, sociólogo. Este diálogo promueve una conversación abierta entre los principales responsables del diseño y aplicación de las políticas económicas, sociales, legales y sectoriales que inciden en la agropecuaria y la agroindustria de la nación. Esperamos que nos honre con su distinguida presencia. Muy atentamente, José Ramón Peralta, presidente. El Consejo de Frontera estará presente en esa importantísima reunión. Y agradecemos la invitación, como también agradecemos la invitación a formular propuestas que nos hizo el grupo de hombres de empresa sobre la misma temática haitiana. Por fin vemos cómo los sectores nacionales que inciden en la vida diaria nuestra, en la vida de la nación, comienzan a interesarse y a preocuparse sobre la problemática migratoria haitiana. Tanto los hombres de empresa, como los jóvenes empresarios, ahora la YAD, como entidades dignas de elogio por su participación en la vida social, están ya tratando de encontrar mecanismos para que se entienda y se pueda convivir o se pueda resolver el problema migratorio haitiano, o la presencia de la gran presencia de la inmigración haitiana en territorio nacional. Eso vamos a estar presentes, vamos a hacer nuestro aporte, nuestro humilde aporte en la medida de nuestras posibilidades. Casi concatenándose con ese tema, nos encontramos con una información del periódico Hoy, donde del 20 de enero, donde un ex subdirector de Migración de Santiago, el licenciado Sabá Burgos, externa juicios muy preocupantes sobre ese tema migratorio. Vamos a leer algunos párrafos de esa preocupación de Sabá. Denuncia presencia descontrolada de haitianos. Un ex subdirector de Migración se mostró alarmado por la cantidad de indocumentados haitianos en el país y por el control que afirmó tienen muchos de ellos en comunidades de la sierra, en el municipio de San José de las Matas, donde no permiten ni siquiera la presencia de autoridades dominicanas. Sabá Burgos afirmó que la presencia haitiana en suelo dominicano es más grave de lo que mucha gente puede imaginarse, al señalar que de los más de 2 millones que viven en el país, están comenzando su invasión controlando las zonas urbanas. Burgos acusó a comerciantes dominicanos que producen riquezas a base del tráfico y mano de obra de indocumentados haitianos, los problemas que surgen en las fronteras, con la frontera con la vecina el vecino país, mejor dicho, sin importarles el futuro de la soberanía nacional. En ese sentido, el exfuncionario abogó porque las autoridades apliquen la ley de inmigración, donde la Secretaría de Interior y Policía pongan en vigencia un reglamento que complemente esa ley para regularizar a los haitianos que viven aquí, deportando a aquellos que están de manera ilegal. Y así por el estilo, termina diciendo Sabá Burgos:
Recordó que hay haitianos que traen al país muchas enfermedades, drogas, armas de fuego, mientras otros realizan contrabando y robo de vehículos para cambiarlos en su país por armas de fuego y drogas. Dijo que los hospitales carecen de medicamentos y camas para asistir a los dominicanos que están ocupados por haitianos ilegales. Sababurgo no dice nada nuevo. Sababurgo se integra a los preocupados, a los que entendemos que hay que regular la migración y hay que ponerle un coto definitivo a esa situación. Nuestro planteamiento claro y conciso es que ese control no debe ser solamente en las grandes ciudades deportándolos, sino en la frontera, fortaleciendo el único organismo que ha creado gobierno alguno para controlar la migración de manera específica, como es el CESFRON. Fortaleciendo el CESFRON, lograremos al final controlar la migración de haitianos. Podrán venir todas las preocupaciones, podemos escuchar todos los gritos, podrán haber todas las políticas a aplicar, pero ninguna va a funcionar si no tenemos un control efectivo en la frontera. No va a funcionar la misma política migratoria, no va a funcionar la política de salud, no va a funcionar la política laboral, no va a funcionar la política educativa, nada va a funcionar mientras no tengamos claramente definidos controles en nuestra frontera nacional. En nuestra frontera nacional, controles. Por eso pedimos a todo el país, a todo el pueblo, a todas las fuerzas vivas, a todos los que pueden opinar, pedirle por favor a nuestras autoridades mayores más apoyo para el CESFRON, más apoyo para las políticas de control en el borde mismo, allá donde nace la patria, para que podamos tener una patria libre y soberana y con un futuro más promisorio. Controles en la frontera para que el país pueda funcionar. Volvemos. Allá, en el mismo borde, allá donde terminan nuestros derechos constitucionales de propiedad sobre la heredad de la tierra, se levanta orgullosa nuestra frontera como estándar victorioso o muro contencioso, avisando al mundo los límites borderos de una patria que todos reclamamos orgullosos como nuestra. La paz, construcción de sueños y realizaciones, victorias y costosas conquistas, son algunos de los hechos valerosamente cosechados y mostrados hoy al mundo con orgullo por nuestros hombres y mujeres fronterizos, reclamados vehementemente al amanecer de cada día. ¡Arriba la patria que empieza y termina en la frontera! Consejo Nacional de Fronteras. El futuro de la República Dominicana está en el sur. Invierte en el sur. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Duarte, fundador de la República, ha de estar siempre presente en la conciencia y el corazón de todo buen dominicano. Un mensaje del Instituto Duartiano, difundido gracias a la generosidad de este medio. Somos niños de la frontera. ¡Que viva la frontera dominicana! En este programa hemos hecho siempre énfasis en la identidad nacional, en la necesidad de que entendamos que una inmigración descontrolada y desbordada pone en peligro la identidad del país, de lo que somos, de donde venimos, de lo que queremos ser. Y de donde venimos nos encontramos en el libro de Fran Moyapón, que dijimos al principio, un tema interesantísimo, que lo vamos a leer en su integridad, íntegramente, para que entiendan dónde anda nuestra identidad, por dónde comenzó, cuáles fueron los avatares que pasamos, para lograr
una identidad como nación, como pueblo, como país. Dice Frank Moyapón que una de las consecuencias menos comprendidas de la separación de los dominicanos de Haití en 1844 fue la consolidación dificultosa de una conciencia criolla. Hasta entonces, los dominicanos habían estado padeciendo de profundos conflictos de identidad que empezaron a ser resueltos a medida que avanzó la llamada Guerra Dominico-Haitiana o Guerra de la Independencia. Estos conflictos de identidad tenían claras raíces en la composición generacional de los dominicanos, pues mientras una parte de la población había nacido bajo el gobierno colonial español, otra parte nació durante la ocupación francesa y muchos, los más jóvenes, habían nacido durante la misma ocupación de Boyer por 22 años, de la ocupación haitiana, que comenzó, como ustedes saben, en el 22 y terminó en el 44. Había, dice Moyapón, por otro lado, muchas personas de color que habían nacido esclavas y habían sido liberadas por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer en 1822. De la misma manera que otros más viejos habían obtenido la libertad cuando lucharon contra los franceses como negros auxiliares de las tropas españolas durante la Revolución Haitiana de la última década del siglo XVIII. También había en 1844 numerosas personas que habían nacido en España o en otras provincias del Imperio Español en América, o sea, Cuba, por ejemplo, Puerto Rico, y que se sentían españoles, como era el caso, por ejemplo, del padre Gaspar Hernández. Muchos de los que habían nacido en el país, teniendo padres o abuelos nacidos en España, se debatían en esos tiempos entre el ser españoles y el ser dominicanos. De la misma manera que muchos de los esclavos que obtuvieron su libertad gracias a la invasión de Toussaint y Boyer tenían dudas acerca de apoyar la separación o seguir formando parte de la sociedad haitiana. Sobre este último caso hay varios ejemplos muy significativos. Uno de ellos fue el caso del militar negro José Joaquín Puello y sus hermanos, donde estaba Gabino Puello, quienes dudaron y se resistieron a apoyar la conspiración de los trinitarios hasta que recibieron seguridades de que, una vez alcanzada la independencia, la esclavitud no sería restituida en la nueva República Dominicana que los trinitarios querían fundar. O sea, un grupo de dominicanos o un grupo de criollos no apoyaban a los trinitarios de Duarte hasta que no le aseguraron que con la independencia no se iba a restituir la esclavitud que había erradicado Boyer en el 22, cosa muy lógica de estos señores como Gabino Puello y José Joaquín Puello, negro por cierto. Los Puello adoptaron después un fuerte compromiso para la causa de la independencia una vez que recibieron estas garantías, cosa que no ocurrió con un importante número de familias que eran habitantes de San Cristóbal en Santa María, que se negaron a apoyar el naciente gobierno dominicano en la organización del primer Ejército Nacional, resistiéndose a dejarse reclutar como soldados. Para someter a estos dominicanos, entre comillas, rebeldes, y obligarlos a apoyar la independencia, fue necesario enviar tropas bajo el mando del general Felipe Alfao a Santa María, San Cristóbal. En el extremo contrario a estos dominicanos rebeldes, entre comillas, estaban los trinitarios, gente joven de diferente extracción social y diversos grados de hibridación racial que iban desde un criollo de primera generación como Juan Pablo Duarte hasta un moreno, nieto de esclavos, como Francisco del Rosario Sánchez. Con el perdón de ustedes. Los trinitarios se sentían criollos, esto es, nacidos aquí, hijos de la tierra, diferentes a sus padres y abuelos, que eran españoles o africanos, y se mostraban comprometidos con el destino de una nueva patria independiente. Esta era una patria nueva, distinta a España y a Senegal.
diferente del Congo, Francia o el Dahomey. Una patria imaginada según el modelo que los norteamericanos inauguraron en Filadelfia en 1776. Esto es, una patria americana organizada de la manera republicana, sin leyes ni principios, ni príncipes, sin leyes, sin reyes, ni príncipes gobernantes, democrática y sin absolutismos. Una patria nueva, libre y soberana. La nueva patria dominicana que surgió en el 44 copió muchas de sus instituciones de la República de Haití, cuando se inspiró en la República Norteamericana de los Estados Unidos. O sea, habiéndose inspirado en la República de Estados Unidos, copió muchas de las basamentas de la República de Haití. Sus fundadores buscaron crear y organizar una nación única, construida a partir de los distintos elementos raciales, sociales y culturales heredados de la colonia y de la dominación haitiana. Para ello, tuvieron que escoger entre varios modelos constitucionales, uno monárquico absolutista, descartado de antemano, otro republicano militarista, descartado inicialmente, pero luego adoptado para responder a las necesidades de la guerra, ahí donde entra Pedro Santana, y otro republicano representativo, democrático y responsable, que quedó como un ideal político para muchos irrenunciable. O sea, al final el que se preserva es el ideal republicano, representativo, democrático y responsable. La noción de la viabilidad de una nación dominicana criolla no fue aceptada universalmente. Muchos no la creían realizable y pensaban que Santo Domingo debía seguir el mismo destino colonial que Cuba y Puerto Rico, que permanecieron como colonias españolas durante todo el siglo XIX, en tanto que otros quisieron convertir al país en territorio colonial inglés y francés. Por un tiempo, la guerra dominico-haitiana unificó los propósitos nacionales de organizar una sociedad criolla independiente de la haitiana, pero esta misma guerra también llevó a una parte de la élite criolla a renunciar a la independencia, aniquilando a la república y convirtiendo el país en una provincia española en 1861. Como se ve, no era fácil ser criollo en aquella época de confusiones. Interesantísimo estas conclusiones de Frank Moya Pons. Ahí se puede sacar ustedes, en esa pequeña lectura, la razón por la cual vaciló Santana, por la cual vaciló Báez, por la cual preservó su ideal Duarte, por qué la lucha entre trinitarios y ateos, porque muchos no creyeron en el proyecto. Y no era fácil creer en el proyecto nacional en ese tiempo, un proyecto con poco ejército, incluso con personas que se negaban a formar parte del ejército, contra un ejército haitiano con 30.000 hombres fogueados en la guerra. Era difícil creer en un proyecto nacional como creyó Duarte. Duarte creyó en el país, Duarte creyó en la patria, y por eso hoy Duarte es el gran precursor de la dominicanidad. Pero mucho más significativo que esos últimos términos es cómo se conforma la identidad nuestra, cómo se va haciendo viable un ente llamado dominicano, un ente asumido desde la raíz misma. Muchos que siendo ellos de españoles, otros de africanos, adoptaron ser dominicanos, ni españoles ni africanos, ni de Senegal ni de España. Entonces, por esa identidad es que hoy seguimos luchando y seguimos propugnando por la clarificación de los conceptos. La identidad nacional debe estar por encima de todos los intereses. Volvemos. Allá, en el mismo borde, allá donde terminan nuestros derechos constitucionales de propiedad sobre la heredad de la tierra, se levanta orgullosa nuestra frontera como estándar victorioso o muro contencioso, avisando al mundo los límites borderos de una patria que todos reclamamos orgullosos como nuestra. La paz, construcción de sueños y realizaciones, victorias y costosas conquistas, son algunos de los hechos valerosamente cosechados y mostrados hoy al mundo con orgullo
por nuestros hombres y mujeres fronterizos, reclamados vehementemente al amanecer de cada día. Arriba la patria que empieza y termina en la frontera. Consejo Nacional de Fronteras. El futuro de la República Dominicana está en el sur. Invierte en el sur. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Duarte, fundador de la República, ha de estar siempre presente en la conciencia y el corazón de todo buen dominicano. Un mensaje del Instituto Duartiano, difundido gracias a la generosidad de este medio. Somos niños de la frontera. ¡Que viva la frontera dominicana! Al inicio del programa, cuando hablábamos del libro de Fran Moya Pons y planteamos la necesidad de reescribir la historia nacional, lo decíamos por muchos ejemplos que conocemos de cosas que están totalmente tergiversadas en nuestra historia reciente. Por ejemplo, en estos días hubo una huelga de unos combatientes constitucionalistas, según se dijo, exigiendo al gobierno una pensión por sus hechos, por haber participado en la Guerra de Abril. Entre ellos estaba una señora que yo sí conocí en la Guerra de Abril, yo un jovencito, que le decían la coronela, o la china. Pero se daba el caso que el que presidía y se hace llamar combatiente de Abril era un señor que en la guerra tenía 12 años. Y lograron que Peña Guaba les diera una pensión de 8,000 pesos. Nosotros en la guerra teníamos 16. Vivimos en Ciudad Nueva. Nuestra familia participó activamente. Mi hermano mayor fue uno de los sargentos de Peña Tavera que dieron el golpe el 24 de abril junto con Nelson William Méndez Batista, Roque Erasme, la Antigua Bravo, Peña Tavera y toda una playa. Él fue el que cogió el teléfono para llamar a Peña Gómez a Radio Comercial. Eso está en la historia. Obviamente el Chino Ferrera lo relata bien. Y otros volúmenes más de historia. Sin embargo, nosotros no nos sentimos combatientes de Abril. Combatiente es una categoría excelsa, una categoría de enfrentamiento. El combatiente no fue el que tuvo una bala metida en Ciudad Nueva, el combatiente fue el que participó en muchos órdenes en los frentes y en los comandos. Y aunque uno vio combates y puede hablar de algunas cosas, encontrarse con un señor con 12 años, llamándose combatiente de Abril, ocupando el espacio que no le corresponde a la historia, nos dice a nosotros mucho, mucho, mucho. Y por eso es que sostenemos que hay que reescribir la historia, reescribir esos hechos para que salga la verdad. Y eso es un hecho simple y sencillo. Hay hechos mucho mayores, mucho más grandes, que hay que reescribirlos, que hay que retomarlos. Por ejemplo, el combate del 12 de enero de Amaury Germán Ariste, hay que retomar esos temas. Hay que retomar la guerrilla de Camaño, hay que retomarla. Hay que saber datos, hay que auscultar los datos, sacar toda esa realidad para brindársela a la población, a las nuevas generaciones. La era de Trujillo. Hay que asumir la era de Trujillo, estudiarla, para que nuestros alumnos no estén preguntando quién era Trujillo, para que sepan de verdad quién era Trujillo en todo su aspecto, positivos y negativos. Ya es tiempo de que reescribamos nuestra historia. Y esto lo decimos también por un protagonista número 1